Muy bien, vamos a iniciar unas pequeñas clases prácticas en las cuales vamos a ver algunos casos clínicos donde vamos a hacer exámenes. Ustedes pueden pausarlo el video y entonces poner en práctica los conocimientos teóricos que tienen y luego ver los resultados que se muestran en el transcurso del caso, ¿no? Entonces, es así como vamos a iniciar con los siguientes casos. Muy bien, aquí tenemos 3 casos, 3 pacientitos, y entonces vamos a iniciar con el paciente A. Se llama Toby, es canino, sexo macho, y empezamos haciendo el examen físico de orina. El aspecto es turbio, el color es amarillo oscuro, el olor fétido, el pH 7 y la densidad de 1040. Observen alguna cosa que esté anormal. También quiero aclarar que el aspecto turbio no siempre es motivo de problemas, sino que a veces cuando, por ejemplo, está muy concentrada la orina, cuando es la primera orina de la mañana o cuando el animal está deshidratado, pues entonces la orina tiene ese aspecto. El aspecto turbio, pues aquí vemos que está errado o está mal. El olor es fétido, no es un olor normal, debía ser un olor sui generis. Y por supuesto, el resto, el color, el pH y la densidad están dentro de los parámetros considerados normales. Continuando con el examen químico de la orina de Toby, pues podemos ver glucosa negativa, proteínas positivas, cetonas negativas, pigmentos biliares negativos, urobilina negativo, hemoglobina negativo, nitritos positivos. Tendríamos que observar cuándo están aumentadas las proteínas y cuándo los nitritos, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, observen ustedes que están aumentados y eso nos indica que hay un proceso dentro del tracto urinario, ¿no? Al examen microscópico de la orina de Toby tenemos, por ejemplo, que las células epiteliales son escasas, los leucocitos 70 por campo, los piocitos 5 por campo, hematíes 0 por campo, cilindros no se observan, cristales no se observan, levaduras tampoco se observan y bacterias en cantidad abundante. No es normal encontrar leucocitos en esa cantidad, al igual que los piocitos. Los piocitos jamás deben existir a nivel de orina. Por lo tanto, ahí tenemos una alteración en cuanto a la presencia de los leucocitos. No nos olvidemos que los piocitos pues, son células de pus y por lo tanto no es normal encontrarlas. En cuanto a las bacterias, pues se supone que si los leucocitos están aumentados es por la presencia justamente de estas bacterias que estamos observándolas acá en abundante cantidad. Podemos observar lo que habíamos dicho antes, que 70 por campo no era normal, igual la presencia de piocitos y la presencia de bacterias en abundante cantidad. A veces la pequeña cantidad de bacterias es por contaminación, pero en este caso no es el caso. ¿Por qué? Porque están en abundante, ¿no? ¿Cuál sería el diagnóstico entonces? A ver. Tenemos un paciente con una infección en el tracto urinario. ¿Por qué? Por la presencia no solo de bacterias, sino de leucocitos, inclusive ya al extremo de haber células de pus o piocitos. Muy bien, continuamos con el siguiente paciente. El paciente se llama Nala, es felino, hembra, y entonces iniciamos haciendo el examen físico de la orina. Muy bien, tenemos una orina con aspecto turbio, color amarillo, olor sui generis, el pH 5, la densidad de 1020. ¿Qué se está observando aquí que esté alterado? En primer lugar, el aspecto, ¿no? ¿Por qué? Sin embargo, hemos dicho de que el aspecto turbio puede estar dado por otras situaciones, como la concentración de la orina, ¿no? Y, por lo tanto, en este caso, todos los resultados pues, están dentro de lo considerado normal. Continuando con el examen químico, tenemos
La glucosa negativa, proteínas negativas, cetonas negativas, pigmentos biliares negativos, urobilina negativo, hemoglobina positivo y nitritos negativo. Sabemos muy bien que tanto eritrocitos como hemoglobina no deben existir a nivel de orina. Por lo tanto, ¿cuál sería el diagnóstico, no? Vamos a ver, fíjense acá, no es normal, como les decía, encontrar hemoglobina, ni tampoco eritrocitos. Al examen microscópico vamos a observar, ok, células epiteliales en regular cantidad, leucocitos hasta 2 por campo, piocitos no se observan, hematíes encontramos 30 por campo, cilindros no se observan, oxalatos como en forma de cristales, levaduras no se observan y bacterias en regular cantidad. Vuelvo a recalcar que la presencia de bacterias en pequeñas cantidades pues simplemente es una contaminación. Sin embargo, también observamos la presencia de cristales de oxalato en este caso, y la presencia de hematíes. Entonces, vamos a ver cuál sería el diagnóstico, ¿no? Lo que teníamos alterado, lo que mencionamos antes, los hematíes y los cristales. ¿Qué tendríamos acá como diagnóstico, no? A ver, pensando un poco, entonces si tenemos cristales, fíjense acá, y tenemos hematíes, estos cristales pues están formando pequeños o medianos cálculos a nivel del tracto urinario, y al salir esos pequeños cristales a veces rasgan la mucosa de los diferentes túbulos renales y del sistema urinario, y entonces provocan una pequeña hemorragia, ¿no? Tenemos una paciente que está con cálculo renal, o sea, litiasis renal. Bien, vemos el siguiente paciente que es Max, es canino, es macho, y empezamos con el examen físico. Tenemos una orina de aspecto turbio, color amarillo, olor sui generis, pH 6 y la densidad de 1020. Ya hemos mencionado esta particularidad en cuanto al color y por eso observamos de que todo se encuentra dentro de lo considerado normal. Al examen químico de la orina encontramos glucosa positiva, proteínas negativas, cetonas negativas, pigmentos negativos, urobilina negativo, hemoglobina negativo y nitritos positivo. Aquí observamos qué es lo que está alterado. La glucosa no puede existir nunca, eso hemos dicho teóricamente, en la orina. No debe haber presencia de glucosa en orina. Y entonces vemos ahí la alteración de la glucosa en los resultados. En cuanto al diagnóstico que tendríamos en ese caso, si la glucosa está apareciendo en orina. Bien, seguimos con el examen microscópico y tenemos que las células epiteliales son escasas, los leucocitos 5 por campo, piocitos no se observan, hematíes 0 por campo, cilindros no se observan, cristales no se observan, levaduras tampoco se observan y bacterias en regular cantidad. En realidad, la parte, diríamos, microscópica no hay demasiada alteración, o sea que el individuo, el paciente, está dentro de lo considerado normal. ¿Ok? El diagnóstico, entonces, vendría a ser que dijimos que estaba alterado anteriormente, dijimos que la glucosa estaba presente, por lo tanto tenemos un paciente que tiene diabetes, porque como mencionamos, la glucosa no debe aparecer en orina. Bueno, con estos 3 casos hemos tratado de ilustrar un poco la teoría que hemos pasado del sistema urinario y por lo tanto damos por concluido los exámenes de orina en estos 3 pacientes. Gracias por su atención.